Buenas noches y saludos a todos los que a esta hora se conectan a través de nuestro espacio, el termómetro del canal CTV Barranquilla. Todo para hacer análisis de los temas importantes que se han estado manejando en el día y también en los últimos días. Hoy vamos a estar haciendo especial enfoque en el tema de los servicios públicos, especialmente con AAA. Vamos a estar analizando los problemas que está enfrentando esta empresa y a su vez también los retos que se le vienen a futuro, teniendo en cuenta que en el municipio de Soledad están próximos a lo que sería la renovación de la concesión, un proceso que cada 10 años se presenta y que hace 10 años le correspondió al entonces alcalde Franco Castellanos, en medio de un proceso que ha sido ampliamente cuestionado. Pero también hay muchas otras situaciones, las que enfrenta en estos momentos la empresa AAA, como ha sido el préstamo que se presentó en los últimos meses, préstamo millonario por parte de la banca, entre otros cuestionamientos que además están haciendo a lo que sería la falta de transparencia en medio de la gestión de los recursos, pese a lo ya conocido por el escándalo de corrupción que asocia en este caso su exgerente Ramón Navarro. Saludo a los panelistas que hasta ahora se suman con nosotros a través de videollamada. Estoy con Porfirio Castillo, Porfirio Espino, corrijo, quien es experto en urbanística, es parte de nuestro equipo de panelistas y además vamos a estar hablando con él sobre el tema de planeación que se está presentando en este caso con la compañía. Y también estamos con el profesor Jairo Parada, quien es economista y docente de la Universidad del Norte. Saludos, panelistas. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Vanessa. Un saludo a ti y a toda la audiencia y a Porfirio. Buenas noches para todos y para toda la audiencia del programa. Y también estamos hasta ahora por línea telefónica con Hernando Acuña, quien es socio minoritario de la empresa AAA. Recordemos que hace muchos años, cuando se empezó a dar la conformación de la misma, se abrió el espacio para que un 3.4%, si mal no estoy, de las acciones le pudiera pertenecer a un grupo de ciudadanos. Entre estos se encuentra él, quien además hace un acompañamiento constante de verificación y veeduría a la gestión de los mismos recursos y a la administración de la compañía. Saludos, Hernando, por estar con nosotros. Sí, Vanessa, buenas noches. Señor Hernando, quiero arrancar con usted porque siento que es de las pocas personas que tiene un claro panorama de cómo se encuentra en este momento la situación de AAA, en medio de las constantes preguntas que a su vez le hace a entidades como por ejemplo la Contraloría. Hablemos de esos problemas principales que usted detecta en la compañía y que ha hecho parte de ese proceso de seguimiento que usted ha estado haciendo en los últimos meses. Con relación a lo de la Contraloría, nosotros le hicimos una petición muy clara y muy precisa, que hiciera una revisión al 2008, al 2016, pero ella contestó que era una empresa privada, que su gran mayoría era de propiedad, era de particulares. Y ese fue el punto, pero que iba a hacer una revisión al 2018-2019. Para nosotros eso sorprendido porque la Contraloría, que es un ente respetable, dice eso. La empresa en 2 puntos de la carta que nos contestó recalcó que era privada y de particulares. Hacía énfasis en eso. Claro, exacto. Es uno de los temas claves que además siempre genera mucha preocupación en medio de todo esto porque efectivamente se rige bajo el derecho privado. Pero ¿cuáles son esos problemas que a usted le preocupan como socio minoritario, señor Hernando? Es que a nosotros siempre nos ha preocupado desde el mismo momento que tapó la problemática del saqueo. ¿Sí? Desde ese mismo momento, pues la preocupación ha permanecido y ha estado allí, no solamente a los accionistas clase B, sino a la misma ciudad de Barranquilla. Porque lo que nosotros siempre hemos dicho, que a la empresa la pueden llevar a un estado parapléjico para luego venderla a precio de gallina flaca. Siempre hemos dicho desde el mismo comienzo, porque es lo que hoy se está de pronto
mirando, ¿no? Claro, hace parte de esos temas. ¿Hay acaso también otros asuntos por los que usted ha estado en los últimos meses presentando cartas, solicitando aclaraciones? Nosotros ahí lo que estamos tratando como accionista clase B de la ciudad de Barranquilla es precisamente tratar en lo posible, porque es que, mire, si bien hay que analizar es que el mismo servicio se ha venido a menos el servicio con una serie de intermitencias en la prestación de agua, ¿sí? Y en algunos elementos de alcantarillado. O sea, inclusive se han informado que no tienen accesorios para atender a los usuarios. Eso hoy es preocupante, ¿sí? Y estamos a puertas también de una asamblea que a la postre, figúrese usted que la van a hacer virtual, y parece ser que es con una aplicación de la época de primaria. Y eso es muy delicado porque es que en septiembre del año pasado hicieron una asamblea extraordinaria y la hicieron presencial, porque es que a la asamblea no vamos mayor personal, vamos 4 o 6 personas. Pero hoy estamos viendo que la gerencia encargada está tomando unas medidas que sí, que hay que ir con el tapaboca, hay que ir con el alcohol y guardar la distancia. Eso hay que hacerlo. Pero no hay necesidad de hacerlo virtual, se puede hacer presencial. Lo que pasa es que ellos siguen siempre haciendo la trampa, son mañosos. Eso es lo que se está buscando hoy en AAA, se sigue viendo y se sigue haciendo. Bueno, en este caso usted me está planteando una serie de preocupaciones, por lo que le entiendo, frente a la gestión económica de lo que se ha venido haciendo en la compañía. Pero también hay temas, por ejemplo, en cuanto a anuncio de inversiones, a paquetes de obras que se iban a realizar en diferentes sectores de la ciudad. ¿Esto qué tanto se ha cumplido en el marco del mismo anuncio que se ha ido haciendo en los últimos años? No, las inversiones, yo no sé por dónde se van a ver cuando no hay recursos y la empresa está trabajando con la caja. No vemos cuál sería la inversión que se va a hacer y tocaría mirar si es cierto o no. Eso habría que revisarlo. ¿Y por qué la empresa está trabajando con la caja? Simple y llanamente porque no hay capital para las grandes inversiones. ¿Sí? Y porque tiene allí una entidad que se llama SAE y que ella no tiene la experiencia ni el conocimiento para el manejo de este tipo de empresas de servicios públicos. Pero recientemente la banca hizo un acuerdo, recuerdo que fueron varios bancos los que se unieron para, si mal no estoy, hasta darle un préstamo por cerca de 100.000 millones de pesos. ¿Con esto no estarían capitalizando la empresa? Sí, pero es que mire, eso todavía no está oficializado, pienso que todavía no está oficializado. Porque son, sí, 100.000 millones de pesos, pero si usted se pone a analizar, está mejor la caja que un préstamo que no se le ve sentido para endeudar más a una empresa cuando la caja produjo, el año pasado estuvo alrededor de los 86.000 millones y el año pasado estuvo por los 96.000 millones. Y si usted suma eso, pues es mejor andar, ¿sí? Porque una inversión de 100.000 millones de pesos eso no es plata. Relativamente no es plata para una empresa tan importante y tan grande para hacer las inversiones que verdaderamente necesita cada empresa. Muchísimas gracias, señor Hernando, por acompañarnos a nosotros en estos minutos y por aportarnos un poco a este panorama que usted como socio minoritario tiene acceso y que puede allí delimitar en el marco de la misma información a la que frecuentemente tiene acceso. Que tenga excelente resto de noche. Muchas gracias a usted y a los oyentes. Muchas gracias a usted. Bueno, ahí estábamos escuchando, profesor Jairo Parada y Porfirio, a propósito de lo que nos estaba diciendo. AAA, una empresa en estos momentos descapitalizada. ¿Está usted de acuerdo con esa afirmación, profesor Parada? Bueno, Vanessa,
Yo creo que para analizar el problema de la AAA hay que hacer una breve historia de cómo hemos llegado a donde estamos. Recordemos que eso viene de las empresas públicas municipales y en los años 30, 40 del siglo pasado era una empresa muy eficiente, aunque lo era para una ciudad muy pequeña, con un préstamo extranjero, etc. Y los problemas de empresas públicas municipales comenzaron por allá en los años 60, 70, cuando la junta directiva la nombraba el consejo. Y desde ahí, pues la empresa se volvió pasto de la politiquería hasta su crisis total, cuando en el comienzo de los años 90 nos quedamos prácticamente sin agua. Y yo recuerdo eso porque a mí me tocó participar por parte del CORPES de la Costa Atlántica en los comités que se formaron para la transición cuando se creó la AAA. Y hay que tener claro que la AAA no es la dueña de los activos de la ciudad, sino ella es dueña del proceso de gestión. Ella viene siendo la empresa nació como una sociedad de economía mixta con capital privado. El distrito ponía una parte y el otro capital privado se recogía, y recordemos que se recogió tan poco dinero que la empresa medio pudo solventar los primeros años, y ahí fue donde se presentó todo este proceso de la llegada supuesta de los españoles, pero que no eran los españoles, sino que era el grupo Gerlain desde una empresa en Panamá, y que eso ellos se lo vendieron a precios sobreestimados a Canal Isabel II de Madrid. Es decir, prácticamente los españoles no sabían bien lo que estaban comprando. Y así fue como llegó INASA ya en manos de Canal Isabel II de Madrid. Entonces, jurídicamente esa empresa, hasta la fecha, es de los españoles, tienen la mayoría accionaria. Acuérdense que cuando el padre de ellos, el distrito perdió la participación mayoritaria y quedó reducido, creo que hoy a un 13%, algo así. Entonces, la empresa jurídicamente es de los españoles. Entonces, la empresa es intervenida por la SAE. Pero una intervención no es una expropiación. El gobierno después, a través de la Fiscalía, inicia un proceso de extinción de dominio. Y ese proceso no ha terminado, porque ese proceso tiene que ir a un juez, que es el que tiene que ver si se justifica que ocurra extinción de dominio. Y me dicen abogados muy serios que eso no está claro. Porque el hecho que haya habido corrupción en los funcionarios españoles que estaban allí, resulta que Canal Isabel II también se ha considerado, ellos se consideran víctimas de ese número de funcionarios que saqueó la empresa en 270.000 millones, y el exgerente Navarro, que fueron otros como 70.000 millones. Y la empresa, a pesar que fue saqueada de esa forma, la empresa siguió funcionando y prestó un buen servicio hasta que vino la intervención de la SAE. Entonces, jurídicamente en estos momentos la empresa está intervenida por la SAE, la maneja la SAE, pero está en un proceso de extinción de dominio y no sabemos cómo va a terminar eso. Esa es la pregunta que todos tenemos, porque no hay claridad de parte de la SAE. Y la experiencia, lo que está ocurriendo en Centroamérica, y ojo, también hay que tenerlo en cuenta con Electric Caribe, con el caso de Electric Caribe, es que estos españoles son muy versados en ese litigio internacional. Y perfectamente, si el gobierno no puede demostrar que eso justificaba extinción de dominio, el gobierno puede perder ese pleito. Va a tener de pronto, ojalá no ocurra, pero pueden perder, porque los españoles han ido ganando todos esos pleitos a nivel internacional. Lo ha hecho Unión Fenosa y lo ha hecho también muchas empresas españolas. Entonces, la situación jurídica de AAA es complicada. Esa es la situación real. Pero lo extraño, lo que ha pasado, y que la ciudadanía no conoce, es que un gerente que se nombró ahí, cuando llegó la SAE, trataba por
Parece que era una persona muy comprometida con su trabajo y trató de rescatar la empresa. Y en ese proceso de rescate se encontraron muchos problemas. Por ejemplo, nóminas de abogados contratados que se supone que defendían a AAA, pero a la vez representaban demandantes de AAA. O sea, jugaban los dos papeles, eso no se puede. Y había un ambiente de contratación. El AAA tiene que contratar muchas obras. Y esa fue otra cadena de pequeñas y medianas empresas que se crearon con ese grupo de españoles aquí en la ciudad y muchos sectores privados de la ciudad que están vinculados a esa contratación. Entonces la empresa se empezó a recuperar con la gestión de este gerente, que no recuerdo el nombre, pero toda la ciudad lo sabe. Guillermo, el que estaba hasta hace unos meses. Sí, el que estaba antes. Sí. Guillermo, y sucede algo, se me escapa el apellido, pero Guillermo se llama. Un señor de mucha experiencia y metido de cabeza en eso y con un buen equipo administrativo. La empresa empezó a recuperarse. Tan es así que la banca que le había negado los préstamos ya empezó a entender más el problema y estaba dispuesta a abrir la financiación. Porque toda empresa de servicios públicos necesita crédito. No solamente para grandes inversiones, sino para atender caja también. Pero en este caso le consulto, profesor, lo que estaba diciendo Hernando Acuña, que es socio minorista. Él decía que en estos momentos estaba descapitalizada la empresa, que no tienen en estos momentos recursos y que están funcionando con la caja. ¿Usted coincide con esto? Pues no conozco los balances, habría que ver eso con mucho cuidado para hacer esas afirmaciones. Pero ¿por qué se presenta la nueva situación? Es que la nueva situación es la preocupante, porque de repente la SAE cambió toda la junta y cambió al gerente. Y parece que la piedra de lo que causó este problema, según me dicen los que conocen el tema, fue cuando la AAA se encarga del servicio de aseo. Es decir, le quita ese negocio a aseo técnico, que forma parte de un conglomerado de empresas de basura a nivel nacional y que es muy conocido el dueño de esta empresa, incluso por sus vínculos con el gobierno actual. Así es. Y parece que eso fue la AAA se ganaba, me dicen que se ganaba, al hacer ese cambio, al ellos tomar el servicio aseo, la empresa se ahorraba más de 20 mil millones de pesos. Y la empresa lo viene haciendo, a pesar de todos los problemas. Pero parece que ese fue el motivo que lleva a ese extraño cambio de la gente de la junta directiva y a traer una nueva junta de personas que no conocen bien la AAA. Y creo que el equipo que se nombra no es lamentablemente el mejor. Y el gran problema es que ahí juegan muchos intereses contratistas locales ligados a los antiguos españoles de INASA que crearon empresas aquí. Y además, Canal Isabel II también se siente víctima del robo que hubo en la AAA. Claro, entonces fíjense que es una situación compleja, no es fácil. Lo triste, Vanessa, es que el distrito de Barranquilla, teniendo el 12 o el 13% de las acciones desde hace años, yo me acuerdo que una vez yo saqué un artículo sobre la AAA en el Heraldo que se llamaba Luces y Sombras, sí, hace muchos años, sí, y ahí me quejaba yo que el distrito no hacía uso de ese 12% como una voz fuerte e importante para defender los intereses de la ciudad. Simplemente ni iban ni le paraban bola a eso. Pero es que lo peor, doctor Parada, es que ese no era el porcentaje de participación inicial de la alcaldía, ese 14.57% con el que se quedaron. Era mucho más alto y no fue una actuación de cara a la ciudad el cómo se fue pasando ese porcentaje de acciones a Canal Isabel II. Eso sucedió porque cuando se hizo la capitalización de la empresa para poder acometer las grandes operaciones, el distrito, en crisis fiscal, creo que fue en la segunda o primera
del crude oil, no pudo poner la plata que se tenía que poner de las acciones. Entonces la pusieron los inversionistas españoles y por eso el distrito quedó reducido. No tuvo la capacidad económica de seguir participando en la empresa. Y lo que hemos visto desde la administración Chávez es un desinterés en darle peso a ese 13 o 12% que tenía el distrito, porque lógicamente si ellos se hubieran presentado con energía, exigiendo información y discutiéndolo con la ciudad, otra cosa hubiera sucedido. Pero fueron absolutamente pasivos, no hacían nada. Es como si la AAA fuera otro mundo. Resulta, y eso es lo que yo le quiero decir a los ciudadanos de Barranquilla, que la AAA es una empresa clave para el desarrollo de la ciudad. Claro. Porfirio puede hablar. Aquí no puede haber expansión urbana si no está la AAA En buen estado. Es decir, es un activo estratégico. Y no puede venir ahora el alcalde a decir, no, que nosotros ahora mejor la compramos y nos quedamos con la AAA, porque esa puede ser otra estrategia. Llevar la empresa pérdida para venderla barata, supuestamente a los nuevos accionistas, si el distrito la compra, pero la pregunta que uno se hace es, fíjense que es una coyuntura muy particular y muy discutible, ¿será bueno que el distrito la compre? Es decir, darle más poder a este grupo hegemónico a quien solo le falta la AAA para tenerlo todo, pues. Es decir, sobre eso hay un dato, sobre eso hay un dato en este caso, profesor, porque fíjese usted que en este caso la concesión de AAA, a esa concesión solo le quedan 10 años. Si nos ponemos ahora a comprar las acciones que en 10 años nos van a devolver, pronto no estamos haciendo el negocio bien. No sé, quedaría como duda, pero eso es un dato. La concesión de AAA en 10 años se vence, vuelve otra vez a manos del distrito completamente. Entrar ahora desde la alcaldía a comprar las acciones para que en 10 años igual entren otra vez de manejo completo de este lado, no sé si sea la decisión más inteligente. En este punto. No. ¿Qué nos interesa a los ciudadanos? Que la empresa se maneje bien y nos preste un servicio de agua y de basuras y que sea un puntal en el desarrollo urbano. A mí por el momento, a mí no me parece que el distrito en estos momentos, habiendo tantas necesidades sociales en la ciudad, tenga que destinar un rubro de inversiones a comprar las acciones de la AAA. Porque entre otras cosas, en estos momentos, no sabemos realmente quién se va a quedar con la empresa. Está en un proceso de extinción de dominio. Nosotros no sabemos si el juez va a decir que sí, porque ese es un proceso del cuento que no está claro. Esa intervención que hizo la Fiscalía, algunos abogados me dicen que eso es problemático. No se ajusta exactamente a lo que la ley de extinción de dominio dice. Entonces yo digo que es un escenario complicado y que la SAE, el gobierno nacional, el gobierno de Duque, ha empeorado la situación de la empresa con ese cambio de gerente y con esa nueva junta que nadie sabe qué está haciendo. Y eso es lo que preocupa en este caso. Porfirio, a propósito de que usted es experto en temas de urbanismo, la expansión de la ciudad requiere indudablemente una buena prestación del servicio de acueducto, de alcantarillado y por supuesto de aseo. Hay muchas quejas, por ejemplo, de varias zonas de Puerto Colombia donde no les llega el agua con suficiente bombeo, pero si nos vamos a las nuevas construcciones de Barranquilla, ubicadas sobre el sector de la Circunvalar, nos vamos a encontrar quejas muy relacionadas con el mismo tema, la presión del agua, que no es suficiente, que durante el día no llega prácticamente, que hay que tener un tanque elevado, así sea en una casa, para poder contar con el suministro las 24 horas. ¿En qué es lo que está fallando el despliegue de infraestructura de una empresa como AAA, que está convirtiéndose en estos momentos en causal de quejas desde diferentes sectores, no solamente de Barranquilla, sino también de los 14 municipios en los que este presta su servicio? Sí, es que precisamente eso era lo que yo por lo que iba a comenzar. O sea, la AAA no es solamente la empresa de servicios públicos de Barranquilla.
sino es prácticamente de casi todo el departamento, o sea, con excepción de algunos cuantos municipios en el departamento del Atlántico. En el caso de Malambo, que entró EPM a través de Aguas de Malambo, casi todos son prestados por AAA, es un servicio regional. Entonces, obviamente hay comprometida una responsabilidad de la ciudad por abastecer a prácticamente todo el departamento y en ese sentido tiene que generar toda la infraestructura para prestar un buen servicio a medida que se va expandiendo, no solamente Barranquilla, sino su área metropolitana y los otros municipios que también están tomando un desarrollo bastante rápido, como es el caso del corredor costero. La vía que va hacia Cartagena, toda esa zona se está desarrollando a unas densidades bastante altas. El caso, por ejemplo, en Puerto, con las últimas modificaciones que hicieron del plan de ordenamiento, se están permitiendo alturas de edificios de 20 pisos. Entonces, obviamente, para que el agua llegue a un piso 20, tiene que tener una buena presión. Y eso requiere, por ejemplo, de la construcción de tanques de almacenamiento que generen la presión necesaria para el abastecimiento en la residencia. Entonces, lo preocupante de esto es que esta crisis que se ha generado con la intervención de la AAA, que hay un futuro incierto, que no se sabe en manos de quién va a quedar, genera mucha incertidumbre para el futuro de la ciudad. Y entonces, ahí vendría la discusión de cómo el Estado, o a través del municipio o del distrito de Barranquilla, retoma el control y la orientación de un sector estratégico para el desarrollo, que son los servicios públicos. O sea, en mi criterio, el profesor Parada conoce mucho mejor que yo el tema de las tendencias a nivel de macroeconómicas que hablan del desarrollo o los modelos económicos en los cuales dicen no, menos Estado, en otros más participación del Estado. Yo creo que el tema de servicios públicos no puede quedar en la totalidad, en su totalidad, en el manejo de los privados, porque, o sea, hay decisiones que el privado no las puede emprender o no las quiere emprender o no le conviene emprender porque no son rentables en términos económicos, pero sí tienen una rentabilidad en términos sociales y en términos de desarrollo para toda la ciudad y la región. Entonces, ¿cómo podemos retomar otra vez, no sé si el 85% con que nació la AAA en poder del sector público? Aquí, por ejemplo, estaba viendo que el caso de Soledad también es prestado por AAA Barranquilla. Y la concesión de Soledad se termina este año. Entonces, el municipio tiene que tomar una decisión si sigue con AAA, si busca otro operador del servicio o si asume el mismo municipio la prestación del servicio. En el caso de Soledad, eso de que la asuma directamente el municipio es, digamos, que casi que imposible, porque las inversiones que hay que hacer son bastante grandes. O sea, tiene que construir una nueva bocatoma, que de acuerdo a los estudios preliminares que hay, debe quedar ubicada en los límites con Malambo. Tiene que construir una nueva planta de tratamiento, porque la existente, aunque está en el contrato de que la empresa AAA le tiene que devolver esa estación esa planta de tratamiento al municipio en estado óptimo funcionando, esa planta, su capacidad solamente alcanza para prestarle servicio, digamos que al casco viejo de Soledad, al marco de la Plaza de Soledad, no a toda la expansión que ha tenido Soledad. Entonces, esa nueva planta de tratamiento, más los tanques de almacenamiento que tienen que tener para eso, no lo va a poder emprender el municipio. Entonces, yo pensaría, o incluso lo planteé en las discusiones del plan de ordenamiento de Soledad, el municipio debería pensar en el caso de Soledad, de hacerse socio de la empresa AAA, igual que Barranquilla, y de esta forma ir tomando una mayor participación, una mayor presencia, como decía Jairo,
en la que el distrito de Barranquilla, digamos que eludió durante varias administraciones de no tomar participación prácticamente en las decisiones de la Junta Directiva de la AAA. Entonces, ¿por qué? Porque el futuro de la ciudad y de la región depende del buen manejo de esa empresa y de que haya unos buenos servicios. Y eso es lo clave en estos momentos, porque no podemos hablar de desarrollo si no contamos con una buena prestación, por lo menos en nuestros servicios públicos básicos, y que me preocupa además lo que pueda pasar con esta compañía, teniendo en cuenta que la Sociedad de Activos Especiales no sale a hablar claramente sobre cuáles son los planes, las proyecciones que tiene con los activos de la misma. Estamos atentos porque Melissa Aníbal López, quien es una abogada que también ha estado haciendo sus denuncias y sus investigaciones a propósito del tema de AAA, ha estado muy activa y también va a estar en comunicación con nosotros, pero necesito pedirle al equipo de producción que me pase mi teléfono móvil, me castigaron y me lo quitaron. Porfirio, te escucho a propósito de este tema. Sí, a propósito de la SAE, que es lo más preocupante, la experiencia que uno ha visto con los manejos que le ha dado esta entidad a todos los bienes del Estado que ha asumido, es que los destruye. O sea, si uno mira los edificios, los hoteles, las edificaciones, las haciendas que decomisan, todo eso termina deteriorándose y dañándose. No sé si es con la intención de devaluarle su valor para después venderlo a precio de gallina flaca, pero esa es la experiencia y ojalá no sea lo que ocurra con el caso de AAA. Sí, Porfirio, ahí nos quedamos por un momento con un problema de audio, discúlpenos. Bueno, a mí ese tema de la SAE que tanta preocupación me genera, desafortunadamente, es hablar con la pared, porque cuando nosotros como periodistas hacemos las consultas, tocamos las puertas, pedimos información más allá del mismo proceso, pues no hay mayor datos a los que entregan respecto a esta situación. Profesor Jairo, también respecto a este caso de AAA, estaba usted hablando de un tema muy importante que era los cambios que se habían dado en este caso para la recolección de la basura, del aseo. Quisiera volver a hacer hincapié en ese asunto porque si mal no le entendí, usted me está diciendo que económicamente no es viable ni sostenible para las compañías hacer la prestación de manera directa o la contratación de manera directa de estos servicios para continuar con su prestación. ¿Es así más o menos como la entendí, que se trataba de un error administrativo de la nueva junta directiva? No, lo contrario. Ah, ok. La primera junta que puso la SAE con el gerente que estaba, tomaron una buena decisión, porque eso le permitió ahorros a la empresa por más de 20.000 millones anuales, según me he informado. Fue todo lo contrario. La empresa podía prestar ese servicio directamente sin necesidad de recurrir a la empresa de aseo técnico. Y eso fue lo que tumbó, parece ser, al anterior gerente, porque lesionó los intereses de un peso pesado en el gobierno uribista de Duque, el gobierno nacional, y eso hizo que se cambiara la junta de la SAE. Ahora, en esto, por ejemplo, veía lo que decía Porfirio, en esto de los acueductos municipales hay una verdad de apuño. No tiene sentido que cada municipio se ponga a construir su pequeño acueductico, porque aquí operan las economías de escala, y la AAA lo venía demostrando. Es decir, si Soledad rescinde del contrato con la AAA y se pone a prestar ellos mismos el servicio, se van a meter en un gran lío económico y financiero. Porque evidentemente la AAA... La tarifa sube. La tarifa sube, ¿no? Y Soledad fiscalmente no está bien para esas aventuras. No, y no tiene manera de cómo hacer los cruces de subsidio. No, y yo he estudiado la finanza. Porque es estrato 1, 2 y 3. Claro, no tiene estrato 4 y 5 que compense o subsidie a la tarifa de los estratos bajos. No tiene. Y para el desarrollo de Barranquilla, por ejemplo, tanto que se habla del proyecto Mallorquín, por ejemplo. Ajá. La gente no sabe o no ha quedado claro ante la ciudad
que hay varios emisarios de aguas negras en el norte de Barranquilla que salen directamente al río. Uno que sale por el malecón, otro que creo que sale más arriba y otro que sale a Mallorquín. ¿Eso qué implica? Que para poder sacar Mallorquín, ya la planta, la PETAR del pueblito no tiene la capacidad suficiente y se tiene que hacer una nueva PETAR, mucho más grande con otra tecnología, para conducir todas estas aguas negras del norte de Barranquilla hacia el río Magdalena, previo tratamiento, porque no tiene sentido hacer Mallorquín si no se resuelven estos problemas de infraestructura serios ambientales. De lo contrario, vamos a tener un Mallorquín adornado con aguas negras abajo. Eso es lo que estamos teniendo, eso es lo que están denunciando los pescadores y los ambientalistas del corregimiento de La Playa. Que la situación que se está dando ahora mismo en la Ciénaga Mallorquín por cuenta de las aguas negras que están llegando del corregimiento y de la zona de las nuevas construcciones, tiene en estos momentos colmatado el cuerpo de agua. Es que ese es un problema grave y serio, porque hay un emisario que llega al malecón, otro que sale más adelante y el otro que llega a Mallorquín. Y todas esas aguas llegan al río Magdalena y después el río Magdalena nos las tira aquí a Prado Mar y a Puerto Colombia. Entonces, por eso hay que hacer toda esa labor ambiental. Y para hacer eso se necesita el apoyo de una AAA fuerte. Entonces voy a lo que decía Porfirio. Nosotros no podemos permitir que esa empresa caiga en los malos manejos, sea vendida a precio de gallina flaca, quién sabe a quién, y habrá que esperar. El distrito mal se puede poner a comprar en este momento algo que no se sabe en estos momentos de quién es. El juez que decida si o produce o no la extinción de dominio es el que va a tomar la decisión. Y hasta que no la tome decisión, la SAE no puede vender eso. Así es. Entonces, a esta hora... es un escenario... Sí, profesor, a esta hora tengo vía telefónica a Melissa Aníbal López. Ella es abogada, fue candidata al Consejo de Barranquilla y desde su trabajo en una columna de opinión, en un reconocido diario de Barranquilla, pues ha hecho también un trabajo de seguimiento y de denuncia y contraste a su vez a la situación administrativa y financiera de la empresa AAA. Saludos, Melissa, gracias por estar con nosotros. Saludos, Vanessa, buenas noches a todos, buenas noches también al doctor Jairo Parada. Buenas noches, Melissa. Hablemos de esos datos y de esos casos preocupantes que tú has estado denunciando a lo largo del tiempo de la empresa AAA. Bueno, además de tomarme del recuento histórico que hizo el profe Jairo Parada, del cual estoy totalmente de acuerdo, yo creería que es necesario también resaltar que el desfalco mismo que ha vivido AAA y el mal manejo administrativo hacen que Barranquilla y los 14 municipios a los que AAA le presta el servicio de alcantarillado, agua y aseo, acueducto y aseo, tengan, por ejemplo, la tarifa de aseo más costosa del país. Y también la de acueducto en segundo o tercer puesto. Y es entendible cuando uno revisa que el índice de pérdidas en las redes de agua potable en Barranquilla supera el 60%, y que la meta en la actualidad es reducirla a un 55%. Es decir, en la tarifa también nos están cobrando en la estructura tarifaria este tipo de pérdidas que hacen que se eleve el costo del valor de la tarifa. Es entendible cómo el plan de desarrollo de Barranquilla incluye además entre sus metas la construcción del nuevo sistema de acueducto regional del norte en el distrito de Barranquilla, la construcción del colector de alcantarillado en la zona occidental del distrito de Barranquilla, saneamiento de la zona nororiental y proyectos de ampliación y mejoramiento del servicio de acueducto. Entre ellos, es triste que solamente hayan decidido en el plan de desarrollo sanear una sola desembocadura o vertimiento de alcantarillado que va al río Magdalena y que pues
Hoy tiene a Puerto Colombia también incluido en Cor Magdalena como beneficiario de las regalías de Cor Magdalena por ser víctima también del mal manejo ambiental de los municipios de la ribera del río Magdalena. Entre esos Barranquilla, entre esos también Soledad, que tienen vertimientos directos al río Magdalena, generando esa podredumbre y esa contaminación que a la actualidad no había podido ser ni siquiera incluido en el plan de desarrollo ni tenido presente por la falta, o primero por la indecisión y por ese mismo desentendimiento que se tiene con la empresa, por la intervención misma de la SAE, por la imposibilidad de encontrar un banco que pudiese prestarle a la AAA, porque básicamente la intervención hizo que tuviesen vetada a la empresa, y esto hiciese que tuviese líos de liquidez, como lo explicó el profe Jairo Parado. Bueno, ya se mejoró un poco eso. El nuevo anuncio de que este banco acepta ese préstamo de 100.000 millones de pesos, pero esto tiene una explicación, y es básicamente la salida del anterior gerente de la AAA y las denuncias que él hizo del Contralor, por ejemplo, y todo ese escándalo que para mí, como lo dije en una columna hace poco, es la punta del iceberg de la corrupción que hay detrás de esas contralorías amañadas y de esa escogencia a dedo de Contralor. Melissa, pero ¿qué pasó con ese proceso del Contralor? ¿Eso en qué va? Bueno, entiendo yo que haber escogido el Contralor de la forma en que se escogió hizo que a los concejales de Barranquilla les abrieran un proceso disciplinario y está en proceso de investigación la escogencia del Contralor. Obviamente en Barranquilla las cosas pues nunca entran en debate, y mucho menos los que deberían haber hecho el debate de discusión política, de control política, pues eran los principales implicados. Entonces aquí básicamente no ha pasado nada. Sin embargo, es bueno recordarlo, es bueno señalar que así como los concejales en ese momento escogieron a dedo a ese Contralor y ese hizo sus fechorías que fue denunciada por el anterior gerente de AAA, también los actuales alcaldes Jaime Morejo y la actual gobernadora Elsa Noguera estuvieron en la junta directiva de AAA cuando sucedían los desfalcos y cuando la administración, cuando la alcaldía de Barranquilla, todos los barranquilleros y barranquilleras perdimos parte accionaria dentro de AAA. Ahí estamos escuchando este panorama que nos está haciendo Melissa, que además nos está recordando un tema que no habíamos hablado, de la corrupción, con la presunta corrupción, en este caso vinculado con el excontralor de Barranquilla, que presuntamente estaba pidiendo pues unos recursos allí a la empresa, y que eso ya también lo había denunciado el saliente gerente. Profesor Jairo, le iba a cambiar ya el nombre, profesor Jairo, ante este panorama, ¿qué se puede esperar? ¿Cuál es el mejor de los escenarios que nos espera para la continuidad de un servicio óptimo que no eche para atrás los procesos de desarrollo de nuestra ciudad? Vanessa, yo creo que la ciudad hoy en día tiene un problema porque su llamada sociedad civil es casi que débil e inexistente. Los gremios que antes analizaban, hace 20 años o más, analizaban bien los problemas en la ciudad y hacían propuestas, hoy en día prácticamente han desaparecido, han sido subsumidos por la alcaldía, no opinan nada. Uno ve a un intergremial débil que no se pronuncia frente a los graves problemas que está viviendo la ciudad con la AAA. Es decir, ha habido un proceso de cooptación de la dirigencia gremial de la ciudad por parte pues, del grupo económico dominante, y por lo tanto
nos queda a nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, empezar a llamar la atención a Barranquilla, que tenemos que abrir el ojo con lo que está pasando en la AAA, porque no puede ser que la AAA se vaya deteriorando para que después se la malvendan a un inversionista que a lo mejor va a venir del mismo grupo dominante. Que no nos vaya a pasar como lo de Electricaribe, que Electricaribe sufrió todo lo que sufrió y terminó en manos de un operador que hoy en día hay dudas, porque ese está vinculado al sector de Vargas Lleras, que es de la alianza política de la ciudad también. Claro. Y muchas personas en el país manifestaron sus dudas que este inversionista tuviera el músculo económico debido para rescatar el sector eléctrico. Yo cuando me enteré que nos tocó este inversionista, con todo lo que pasó en Pereira y en el interior del país, yo quedé muy preocupado. Y bueno, vienen los tiempos de espera a ver si las cosas mejoran, ojalá, pero cualquiera que analice ese fenómeno sabe que este inversionista difícilmente va a tener la capacidad para rescatar la red eléctrica que le toca. Y lo que me temo yo es que vaya a pasar eso también con la AAA. Entonces yo sí creo que la ciudadanía tiene que tomar conciencia y no permanecer pasiva frente a la suerte de una empresa que es estratégica para el desarrollo urbano y para el desarrollo de la ciudad. Si hubiésemos tenido alcaldes que hubieran hecho valer ese 13% de acciones que tenían en la Junta y en la opinión pública, y se hubiesen manifestado, nada de esto hubiera pasado. El señor Navarro no se hubiera robado la plata que se robó. Es más, estaba creo que casa por cárcel, yo creo que ya se la removieron en su mansión por cárcel. Uh-huh. Es decir, impunemente se saqueó esa empresa y el sector que hoy administra la ciudad dice que no se dio cuenta. Estaban ahí en la Junta y nunca dijeron nada. Entonces hay que pedirles cuentas a ellos también. Tenemos que rescatar la ciudad y rescatar la AAA también. Así es. Porfirio, ya para despedirnos, que se nos está terminando el tiempo al aire, ¿usted qué panorama espera como el mejor en este caso con AAA? Bueno, yo lo que esperaría sería, no sé si el momento sea ahora o después de que falle el juez sobre la toma de los activos de la empresa, pero lo que sí creo yo y debe estar claro es que el Estado o el sector público tiene que asumir el control de esa empresa, o sea, hacer valer su participación y aumentarla para que pueda tener mayor peso en sus decisiones y lograr que esa empresa haga las inversiones y desarrolle los proyectos que realmente necesita la ciudad y la región para su desarrollo. Perfecto. Y Melissa, para despedirnos, usted que era candidata al Consejo de Barranquilla, ¿qué le pide al Consejo, que además por primera vez tiene allí el concejal de oposición, que claramente pues es el encargado de estar haciendo seguimiento y veeduría a todos estos temas? Melissa. ¿Sí? Melissa. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Sí, te estoy escuchando. Okay. Bueno, antes de contestar la pregunta, yo creo que es necesario hacer un llamado, además del Consejo, también a la Administración Distrital. Su actitud ha sido pasiva a lo largo de los años y sí cuenta con otros mecanismos por ser no solo el socio de AAA, el propietario, accionario, sino también por haber dado en concesión bienes para el usufructo, para la concesión de AAA. Desde una acción con fines, una acción sancionatoria con fines de caducidad que contempla la misma ley 80, hasta su misma decisión política por recuperar el patrimonio público de los barranquilleros y de las barranquilleras. A esto también debería sumarse el Consejo Distrital de Barranquilla, entendiendo que
como lo proponía desde que era candidata al Consejo, no ha habido un solo debate de control político en Barranquilla al respecto. El único debate que ha habido ha sido en el Senado y lo propuso el senador Jorge Robledo. Sin embargo, en Barranquilla ha sido una verdad a voces de la corrupción que había en AAA, del desfalco, de la pérdida de capacidad accionaria del distrito, de los mismos activos intangibles que van creciendo y que no se sabe, no se materializan sino a través de mejoras y que no son valoradas, y que no, por lo menos si ahora mismo pensamos en comprar las acciones de INASA, que están intervenidas por la SAE, pues sería un duro golpe para nosotros mismos, para nuestras finanzas, como lo explicaba el profe Jairo Parada, porque son mejoras a los bienes que vimos en concesión, lo que vamos a estar comprando y que no tienen una valoración y que superan a más de 230 mil millones de pesos dentro 370 mil millones de pesos dentro del presupuesto de los activos de la misma AAA, es decir, que superan a más de la mitad de la AAA y que generan todas las dudas. Yo creo que Barranquilla se debe, y el Consejo le debe a Barranquilla, un debate de control político para poder saber la verdad total de lo que pasó en AAA y que asumamos costos políticos, pero además que definamos como ciudad la recuperación del patrimonio público y de la defensa de nuestra empresa. Me parece un excelente mensaje para finalizar este espacio, y eso es clave. No ha habido un solo debate serio realmente a AAA en esta ciudad que deje datos, que deje cifras y que deje un panorama claro de lo que está sucediendo. Muchas gracias a Melissa Aníbal por acompañarnos, a Porfirio Espino y también al profesor Jairo Parada. Recuerden que de lunes a viernes estamos compartiendo con ustedes a esta misma hora por el canal CTV Barranquilla, y que además en las plataformas digitales quedan todos nuestros programas. Que tengan un excelente resto de noche. De Plata por Germán Stan, el mejor servicio de maquillaje, asesoría, lo encuentras con la peluquería Mar de Plata. La encuentras en la calle 70B, número 39143. Puedes buscarlos en redes sociales y encontrar todos sus servicios de extensiones, asesoría de imagen, maquillaje. Puedes encontrar toda una amplia gama. Puedes llamarlos al 301-434-6018 y apartar tu cita. 301-434-6018. Peluquerías Mar de Plata.